La Escuela Técnica Profesional G de Prisma Perú les da la bienvenida a la continuación del curso Tecnología del Concreto. En esta oportunidad mi persona les saluda el ingeniero Víctor Raúl Calle Vélez, ingeniero civil de profesión, quien les acompañará al desarrollo del quinto módulo, Diseño de mezclas de concreto. Para este módulo es importante recalcar que en los anteriores temas hemos visto infinidad de recursos para poder nosotros diseñar ahora las mezclas de concreto. Se puede decir que en este módulo conjeturamos todo lo que habíamos visto antes para obtener lo que se desea con el diseño, ¿no? En realidad, diseñar mezclas de concreto y ustedes ya estarían con esto capacitados para abrir un laboratorio de materiales y poder distribuir ya a obras, bueno, ¿no? En sí lo que se pueda dar con su consiguiente. Empezaremos. El diseño de mezclas de concreto como primer tema tiene la obtención de datos preliminares. Iniciaremos con las consideraciones generales para obtener un correcto diseño de mezclas. Entonces, bajo esa línea, veremos, nos hacemos la primera interrogante. ¿Qué se obtiene con el diseño de mezclas? ¿Qué se obtiene con el diseño de mezclas? Estaríamos hablando del objetivo en sí que tiene el diseño de mezclas. Y el objetivo que tiene el diseño de mezclas es obtener una aproximación de las proporciones de cemento, agregado, agua, aire y aditivos. Para esto debemos recordar lo siguiente. ¿De qué se compone el concreto? Esto lo habíamos visto en el capítulo 1. El concreto se compone de 4 elementos principalmente. Estos elementos están expuestos en el párrafo anterior. Serían el cemento más los agregados. Habíamos visto que en el concreto se debe priorizar dos tipos de agregados, los cuales son grueso y fino, el agua y el aire. Estos 4 elementos van a conformar al concreto tanto en peso como en volumen. Como así, si tienes una sección de una columna de concreto armado, si tú microscópicamente ves cómo se compone este concreto, vas a ver algunos espacios de aire que nosotros debemos tomar en cuenta, porque el aire a veces es imperceptible en pequeñas proporciones. Se puede decir que lo mejor sería que el concreto no tuviera aire porque su sección homogénea te va a otorgar una mejor resistencia a la compresión. Pero sí tiene aire y esto en un buen diseño de mezclas debemos prevenirlo. Además, el agua es un elemento que con el pasar del tiempo va a desaparecer del concreto. Al momento de realizar el curado, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Incorporar agua al concreto para que siga propiciándose aquella reacción mágica que tiene el cemento, la reacción química exotérmica que hace que se endurezca y llegue a la proporción de resistencia a la compresión óptima. Entonces, estos dos elementos se tienen que tomar en cuenta a pesar de que en el tiempo de servicio ya del concreto en servicio estructural ya no tendría una mayor implicancia, ¿no? En cambio, el agregado y el cemento sí se van a quedar en una mezcla homogénea. Entonces, adicionalmente vemos aquí algo desarrollado en el módulo anterior, que son los aditivos. Si bien recordamos, les había dicho en ese capítulo, los aditivos ya vienen en sus fichas técnicas con una proporción de acuerdo al cemento. Es decir, por una bolsa de cemento yo voy a adicionar 50 mililitros de tal aditivo, ¿no? Y eso está en una recomendación que obviamente también se puede diseñar y tiene todo su metodología. Pero esto es adicional, es de acuerdo a las condiciones de exposición a las que va a ser sometida el concreto. ¿Cómo así, ingeniero? Si estamos aquí en Puno, por ejemplo, si edificamos una planta de tratamiento en Mazocruz, las condiciones a las que está expuesto no va a ser igual que
hacerlo en Arequipa, ¿no? La temperatura, que es ambiente, no va a ser igual. Va a haber cambios de temperatura y estos cambios de temperatura propician aditivos. Ahora, si hacemos un diseño de mezclas para una presa, también va a ser necesario la aplicación de aditivos, porque esta al inmediato servicio con el agua tendría que ser impermeable. ¿Y cómo se pone la impermeabilidad en el concreto? Con aditivos. Entonces, los aditivos son parte esencial para condiciones especiales de exposición. En condiciones normales de exposición, es decir, cuando no requiera ningún tipo de servicio especial, no es necesario poner ningún aditivo y debemos concentrarnos en los 4 elementos: cemento agregado, agua y aire. Hay que entender también, ya se ve en la diapositiva, en la presentación, que está resaltada con rojo la palabra aproximación. ¿Por qué la palabra aproximación está resaltada? Porque el diseño de mezclas es un ensayo continuo de acercarnos a la perfección, como cualquier diseño lo es. Toma ciertas medidas conocidas como factores de seguridad para nosotros acercarnos y asegurarnos de que cumplan con las condiciones a las que va a ser expuesta. Entonces, viendo esa parte, pasamos a la segunda consideración general. El diseño de mezclas es definitivo. ¿Qué nos preguntamos con esto? Que si nosotros decimos con un primer diseño de mezclas, ya sabemos, tanto de cemento agregado, agua y aire va a tener la mezcla y aditivos si fuese el caso, ¿con eso nos quedamos para desarrollar toda la obra? O lo que comúnmente estilan con una construcción informal. ¿Cuántas bolsas de cemento entran en una columna? A ver, veo esa columna 25 por 25 por 3 metros de altura, 2 bolsas de cemento. ¿Y eso de dónde lo ha sacado? ¿Qué sustento técnico tiene? Es cierto, puede tener la experiencia, habrá vaciado la columna, una columna de 25 por 25 por 3 metros de altura muchas veces, tal vez 100 veces, pero un diseño de mezclas es progresivo y a la vez es único. Por más que haya vaciado 100 columnas, esta columna 101 es diferente a las 100 anteriores. Entonces hay que tomar en cuenta eso para poder nosotros decir que este diseño de mezclas que vamos a hacer inicial debe ser comprobado con ensayos de prueba en laboratorio o en obra, si es que se puede hacer, ¿no? Ajustando progresivamente las características para obtener un resultado óptimo. Si nosotros queremos, acercándonos ya al término F'C, que es la resistencia requerida, y deben haber escuchado, ¿no?, el término que esta columna soporta, es una columna de concreto 210. ¿Qué significa concreto 210? ¿Qué significa concreto 280? ¿Qué es ese número que acompaña al concreto? Es la resistencia a la compresión que se tiene. Normalmente este F'C, que se ve que su simbología, es un término que ayuda a los ingenieros estructurales a diseñar el concreto para las solicitaciones que se le va a dar. Es un parámetro que ponen en los programas estructurales, ya sea SAP, ETAPS, para poder asegurar que esa columna, viga o cualquier tipo de estructura soporte las cargas específicas. Entonces, este parámetro es lo que nos dice a qué diseño vamos a ir. Pero como les había dicho que esto es progresivo, no podemos diseñar, si el concreto es 210, no vamos a diseñar a 210, vamos a diseñar a un poco más. Que en la siguiente sesión vamos a ver cómo se determina el F'C promedio, que lo define la norma técnica peruana que está en el reglamento en la E060. ¿Cómo se define esto, no? Entonces, para nosotros estar seguros de que nuestro diseño es correcto o ajustarlo progresivamente, es decir, mejorarlo con el tiempo, debemos apoyarnos de ensayos de prueba de laboratorio, que también están normados. Si alguna vez habrán visto, hay una briqueta de concreto que se extrae cada vez que nosotros vaciamos cierta cantidad, ¿no?, o una estructura. Si se vacía en obra una columna, se extrae una briqueta de concreto de
de las proporciones adecuadas y de las medidas que ya están normadas, como lo habíamos visto en el capítulo 3. Entonces, a esa probeta de concreto se le somete a un ensayo de compresión y nos da un resultado. Si este resultado es mayor al que esperamos o al que comúnmente se quiere, entonces la columna o la estructura se acepta. Eso es lo que norma para todo tipo de ejecución de obra. Entonces, ¿cómo nos aseguramos a que esto suceda? Debemos hacer que la fuerza de compresión o propiciar que ese resultado siempre sea mayor a lo que nosotros queremos diseñar. Entonces, esto solo se va a lograr ajustando progresivamente el diseño de mezclas. ¿Qué pasa si no ajustamos? ¿Qué pasa si no tomamos la norma? En algún momento, como ha pasado en muchas obras, va a suceder que no va a pasar una columna vaciada con las pruebas del laboratorio, no va a pasar la prueba, y lo que corresponde cuando no pasa a prueba de acuerdo a la norma es demoler la estructura. Y eso se traduce en costo de producción que obviamente quien está ejecutando lo va a asumir. O en el peor de los casos, si pasa y no es una prueba fidedigna, va a colapsar la estructura, que es lo que menos se desea, ¿no? Por eso el diseño de mezclas no debe ser definitivo, debe ser ajustado progresivamente y a la vez debe ser de sumo cuidado, no se debe tomar este diseño a la ligera. Pasando a la tercera consideración general, ¿qué debemos tomar en cuenta para un correcto diseño de mezclas aparte de lo que ya les he dicho? Debemos tener en cuenta, si vemos en la imagen que tenemos, un equilibrio entre qué, los materiales que vemos aquí, que está representado, ¿no? Cemento y agregado, que es lo más común que vemos en el concreto, y el costo. Como manera de ejemplo y recordando siempre los errores nos hacen ver cuál es el camino correcto. Supongamos que tenemos que vaciar un techo. Un techo de 40 metros cuadrados. La experiencia de algunos técnicos dirán, ¿no? Si son 40 metros cuadrados, pues pondremos 40 bolsas de cemento. Ah, pero tú como eres dueño de la edificación, quieres asegurarte 40, me parece muy poco, ¿por qué no ponemos 50? Pero quién te dice si son 40, 50? ¿De dónde sale eso? Eso debería salir de un diseño de mezclas. Un diseño de mezclas te dice cuántas bolsas de cemento vas a requerir para cierta cantidad. Si tú, como dueño, elevas la cantidad de cemento que vas a introducir, obviamente la calidad del concreto sí va a mejorar, pero también el costo se va a elevar. Un buen diseño, señores, tiene que priorizar algo. Si tú quieres hacer un correcto diseño de mezclas, tienes que ver lo siguiente. Tienes que ver un balance entre las características deseadas y el costo de producción. Cualquiera puede decir cuántas bolsas de cemento puede requerir una estructura o cuánto agregado, de acuerdo a la experiencia que ha tenido al construir. Pero al, al no optimizar esto progresivamente, vas a gastar en vano. Vas a poner más bolsas de lo que se requiere, lo cual no se desea. Un buen costo, un buen contratista reduce el costo de la producción para obtener mayores ganancias, viendo empresarialmente esto. O a la vez de elevar los materiales, también obtienes características que los diseños no han empleado. Como que cuando haces una columna de mayores dimensiones a las que el ingeniero estructural había diseñado. Entonces es un peso mayor al que tiene que soportar. Probablemente quieras mejorar aumentando las características de los materiales, pero indirectamente podrías empeorarlo. Hay que tener en cuenta que esto es un balance y este balance debe tomarse bien en cuenta para poder nosotros hacer un correcto diseño de mezclas. Pasando a la siguiente consideración general, que es la cuarta y última, un buen diseño de mezclas prioriza dos cosas, dos logros. El primero, recordando el capítulo que hablaba de las propiedades del concreto, debemos priorizar la correcta trabajabilidad y consistencia del concreto sin presentar exudación ni segregación. Recordando que era la trabajabilidad, era la facilidad de transportar el concreto de un lugar a otro.
Si es que vaciamos con un mixer y llega el concreto bien mezclado en el mixer, ¿no? Desde la planta hasta donde se efectúa la construcción. Al momento del bombeo, varias veces ha pasado, llega a la misma estructura y llega con segregación, no se puede manejar y al no poderse manejar se generan retrasos, se endurece el concreto y eso se debe evitar. ¿Por qué? Por no haber respetado tal vez un buen diseño de mezclas. Ahora, hablando de la consistencia era la facilidad de adaptación que tiene el concreto a un molde. Un concreto debe ser adecuado para adaptarse a un molde. Si vamos a vaciar una columna, que es un elemento de cierta forma complicado por ser vertical en mayor dimensión, debemos hacer que no se presenten cangrejeras, las famosas cangrejeras que casi siempre se comete el error. ¿Por qué se presentan cangrejeras? Por no haber hecho el ensayo de consistencia del concreto o el slam, no haber priorizado cuánto se va a caer el concreto o si se va a moldar bien al encofrado que tiene. Entonces es importante también tener en cuenta el diseño de mezclas para este aspecto. Y no debe haber exudación, que es que se evapore el agua de inmediato en el concreto, ni segregación, es cuando se separan los agregados, ¿no? Como siguiente punto, también se debe priorizar el logro de la resistencia necesaria. La resistencia al F'C es lo importante para las condiciones de servicio y acá está lo que les hablaba inicialmente. Las condiciones de exposición. El concreto debe, si es que nosotros sabemos que la estructura va a estar expuesta a fuego, a condiciones químicas no deseadas o sales, debemos tomar en cuenta esto para el diseño. O si simplemente es un concreto en condiciones normales, eso quiere decir que también vamos a tener en cuenta esto sin necesidad de adicionar aditivos, valga la redundancia en este caso. Con eso ya tenemos todas las consideraciones generales. Ha sido un gusto, los esperamos en la siguiente sesión. Gracias.